¿Eres un padre que le ruega a su hijo para que coma? ¿Es tu hijo quien decide cuándo y qué comer poniendo a prueba tu paciencia? Comer es una cultura y en ocasiones se transmite de padres a hijos de forma tormentosa. Y es que a veces queremos que consuman alimentos que no están en nuestra dieta diaria. ¿Cómo podemos hacer de la hora de la comida un tiempo menos problemático para todos? Hoy, en Diálogos en Confianza, te daremos algunos consejos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Ya estamos otra vez en vivo para que no se te olvide, bueno, pues llamarnos, contarnos cómo es que tú vives esta problemática, perdón. Y bueno, esto sucede muchas veces en muchas familias. De repente hay niños melindrosos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, niños a los que les cuesta un poco más de trabajo comer algunos alimentos, probarlos, de repente se ponen como muy enojados y no quieren comer nada de verduras, todo lo verde lo ponen a un lado, a veces unos dicen que todo lo rojo no les gusta y hay otros niños que no, hay otros niños que comen tranquilamente, que les gusta todo, que quieren probar diferentes cosas y la pregunta que hoy nos vamos a hacer es ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que sucede que hay niños que pueden comer de todo y hay otros niños que les cuesta mucho trabajo? ¿Tiene que ver con el niño, con la personalidad del niño o la niña que está sufriendo esta situación? ¿O tiene que ver a veces con cómo los papás les acercan esta experiencia de la comida, de los diferentes sabores, de las diferentes texturas a estos niños? Y bueno, cómo ayudar a que, por supuesto, la hora de la comida pues no sea una batalla campal, sino al contrario, cumpla su objetivo principal, que es reunir a la familia de una manera armónica y, por supuesto, alimentarse de una manera muy, muy sana. Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy. Y le quiero dar los buenos días a mi querida Sandra, que ella se encuentra en la 35ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. La vamos a estar saludando desde allá nos va a estar leyendo todas sus llamadas. Ella tiene, por supuesto, ahí el tablet. Mi querida Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Cris, muy buenos días, aquí no saludando a todos, acá, un saludo hasta el estudio. Y bueno, sí les cuento, como bien decías, estoy en Zacatenco, me encuentro precisamente en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en donde se está llevando a cabo la edición número 35 de la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional. En este año se comenzó desde el 26 de agosto y va a durar hasta el 4 de septiembre. Los invitamos a todos a que acudan, hay muchísimos libros, hay editoriales y va a haber actividades distintas. El día de hoy, particularmente, la señora Cristina Pacheco va a estar aquí y se le va a rendir un homenaje, así que si quieren asistir en punto del mediodía, todavía están a tiempo para correr para acá y asistir a este evento. Vamos a estar al pendiente de todas las llamadas, Cris, del tema del día de hoy, así que pues recuerden, estamos completamente en vivo. Qué padre, mi Sandy, qué padre estar ahí en la feria, que por supuesto que invitamos a todos los que nos están viendo, porque aparte, bueno, pues recorrer esos pasillos, conocer los nuevos textos, hablar con los autores, conocer a Cristina Pacheco, bueno, pues qué privilegio, y qué privilegio estar otra vez aquí en vivo contigo, Sandy, así es que estaremos en contacto. Ay, sí, ya los extrañaba. Y bueno, pues también les quiero presentar a los especialistas que tenemos aquí el día de hoy. Hoy está con nosotros Araceli Martínez Coronado. Ella es nutrióloga con maestría en Ciencias de los Alimentos y Nutrición Humana de la Universidad La Salle. Araceli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este programa. Bienvenida, gracias por estar el día de hoy aquí. También está con nosotros Emma Torra. Ella es terapeuta familiar y de pareja. Emma, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Y también está con nosotros Miguel Ángel Andrade Padilla. Él es médico pediatra. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Cristi, muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, yo creo que se necesitan justamente esta variedad de diferentes perfiles para poder abarcar este tema tan importante que es cómo ayudar a que nuestros hijos coman de una manera sana y sin enojos y sin conflictos, porque de repente se puede volver una campaña, pero terrible, una batalla campal
campal, más bien quise decir. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio, vamos a ver cómo lo viven esta familia. A mí me gusta comer enfrijoladas. Mi nieto vive con nosotros, mi esposo, mis 2 hijas que son gemelas y mi yerno y pues sí, comemos todos, tratamos de comer todos en familia. Enfrijoladas. Cuesta trabajo darle de comer porque hay veces que no quiere o si come algo antes de la comida pues ya no le da hambre. No me gusta comer verduras. Pues le gusta el pescado. Enfrijoladas. Mi hija me da la libertad de poder llamarle la atención y pues sí lo hacemos. Sí me regañan porque mi mamá es muy enojona. Me da miedo que crezca desnutrido, que no tenga las suficientes vitaminas para seguir creciendo. Y le hemos dado algún suplemento, pero pues no le gusta mucho. Entonces tratamos de dar lo más natural que se pueda. El papá y la mamá son muy delgados y pues bueno, sí me preocupa, a veces le digo a mi hija que lo veo muy delgado. Delgadito. Con mis hijas, porque pues yo trabajaba y también me costaba mucho trabajo pues darles de comer. Pero bueno, también como fueron a la guardería, pues o sea, ahora sí que ya tenían un horario y pues igual trataba de seguir ese horario que tenían en la guardería. ¿Qué les parece? Enfrijoladas. Tal vez tiene que ver un poco porque, bueno, pues es mexicano y a todos nos fascinan los frijoles. Bueno, no a todos, ahorita nos dirán ustedes. Pero bueno, también le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a Mónica Bleinberg. Ella es psicóloga con maestría en psicopedagogía. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Qué gusto tenerte por acá. Oigan, y bueno, como estábamos diciendo al principio, no a todos los niños les cuesta trabajo comer. O sea, hay unos niños que de repente pues son como, tienen muy buen apetito y están contentos a la hora de la comida y son capaces de probar diferentes cosas, pero hay otros que no. ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe que hay otros niños que no? ¿Qué más quieres? Pues mira, yo diría que aquí hay varios factores y de hecho, bueno, me parece muy interesante que seamos varios perfiles, claro. Desde luego la personalidad del niño tiene que ver. Hay niños que son más activos, que tienen un metabolismo más rápido, que son más proactivos, más participativos, otros que son más tímidos y eso de alguna manera repercute en cómo se relacionan con la comida. O sea, su temperamento tiene que ver. Su temperamento, sí. Sí, hay niños más tranquilos, hay niños más acelerados, hay niños que gastan más energía que otros, más tranquilos o más activos. Entonces, ese es un factor. Otro factor es el familiar. ¿Cómo se maneja la comida en la familia? ¿Qué tanto se obliga a los niños o no se obliga? Yo creo que vamos a ir entrando en este tema, en materia. Desde luego el ambiente familiar, si hay un horario, cómo es la comida, si en la comida hay peleas o no peleas. Y también tiene que ver la edad del niño. Los bebés, por ejemplo, comen muchísimo más en proporción que un adulto, porque están justamente en el primer año, en la mayor etapa de crecimiento. Pero después, generalmente a partir del año, vamos a decir, disminuye un poquito su ritmo de crecimiento. Y es muy común, entre los 9 meses, vamos a decir año y medio, que de repente coman menos. Y esto tiene que ver también con la expectativa que tienen los papás. Muchas veces los papás esperan que los niños, conforme van creciendo, coman más. Y piensan, bueno, si tiene 1 año va a comer cierta cantidad, si tiene 2 va a comer el doble. Y muchas veces no sucede así. A veces por el contrario. Claro. Oye, y desde el punto de vista médico, ¿cómo sucede esto? Porque, bueno, aquí Emma nos está diciendo que tiene que ver con el temperamento. ¿Tú qué opinas? Bueno, también hay otros factores. Tenemos que mencionar los factores en cuanto a enfermedades. No hay que olvidar que un niño que no come puede ser por algún factor de este tipo. Hay gustos también en los niños. A todas las personas nos gusta determinado tipo de alimentos. Con los niños pasa lo mismo. En ocasiones los obligamos a que coman cierto tipo de alimentos que muchas veces nosotros no comemos, que no nos gustan, que no estamos acostumbrados a tener en la mesa. Hay otros factores que también es importante mencionar. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por un prejuicio, por una falsa idea de que tenemos que darles como variedad, vitaminas? ¿Por qué de repente, fíjate, dijiste algo muy interesante, les damos cosas que normalmente nosotros no comemos? O sea, los queremos obligar a comer cosas que tú, que le harías fúchila. Yo ni me lo comería, pero tú cómetelo. Sí, por ejemplo, bueno, y esto de forzar a los niños a que coman en esas edades pequeñas puede quedar alguna situación, vamos a llamarle traumática para toda la vida, ¿eh? Yo conozco personas que, por ejemplo, los obligan a comer
vísceras de animales que habitualmente no acostumbramos a comer, pero que tenemos en la mente que son muy nutritivas. Uy, Miguel Ángel, quién sabe, ahorita el público que te está viendo va a decir, ¿cómo que no? Si aquí en México comemos machitos, sí, sesos, hígado, de todo, pancita. Bueno, aquí imagínate pero todo lo que comemos. Pero es un mal conocimiento sobre los alimentos. Pensamos que los alimentos tienen que estar obligadamente enfocados a las proteínas. Dejamos a un lado, por ejemplo, las verduras. Dejamos a un lado, por ejemplo, algunos carbohidratos que también son necesarios para nuestra alimentación. Las grasas, debe de haber una proporción, lo que se conoce como el plato del buen comer. Claro. Ahorita nos hablas de ese plato de buen comer. ¿Tú qué opinas también desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que los hábitos en la niñez van a repercutir en la edad adulta. Y el que un niño no quiera comer, pues se debe a diversos factores como los que comentaron los especialistas, y también en la manera en que se presenta el alimento a la hora de comer. Si nosotros como padres somos descuidados y agarramos lo que encontremos en nuestra alacena y no le damos una presentación adecuada a la edad del niño, por ejemplo, en consistencia, en calidad, pues obviamente también eso tiene que ver en que el niño rechace el alimento. O también si está dices solo, en consistencia, ¿no? Y en calidad. O sea, dependiendo de la edad del niño, yo tengo que pensar en las texturas, en los colores, en eso. Sí. Como que de repente ser mamá me tengo que convertir en nutrióloga. Pues tal vez no tanto así, pero sí tener un cuidado en educarme, ¿no? Como padre, buscar asesoría para yo poder darle al niño un plato que sea adecuado y no requiere tanto esfuerzo como muchos lo consideran, sino simplemente es darle un toque a ese plato de manera sencilla. A lo mejor si yo le pongo unos ojitos con los mismos alimentos que yo le estoy proporcionando al niño, si le pongo una sonrisa, que el niño trate de ver el plato de manera atractiva. Y también esto de la compañía es importante. Claro. Si yo estoy con el niño y aparte de que, bueno, sabemos que obligarlos a comer o también darle recompensa a través del alimento, los dos extremos crean un rechazo posterior al alimento. O sea que no hay ni que obligarlos a comer, ni dejarlos libre. O sea, hay que tener como un cierto orden. Mónica, ¿qué significa la hora de la comida a nivel emocional? ¿Qué significa para la familia? ¿Por qué de repente son tantos conflictos los que se mueven en la hora de la comida? Mira, definitivamente creo que la hora de la comida marca muchas pautas en cuanto a cómo es la relación familiar, cómo es la relación entre los papás y los hijos. Creo que a veces le damos como demasiada importancia al tema de la comida y eso que decías, por ejemplo, el tema de recompensar a través de si haces esto o si haces tu tarea te voy a dar un chocolate, también esto de alguna manera. Creo que al final de cuentas lo más importante es no aferrarse a nada, a prejuicios que tenemos que darle, que tienen que comer proteína o tienen que comer tantas verduras. Ese aferre de alguna manera puede limitar la creatividad para presentar un plato o para acercarse a la comida de una manera divertida para los niños. Creo que también a veces los niños cambian día a día y que hay veces que el niño no quiere comer hoy y pelearse y hacer un conflicto importante porque no se ha comido los 7 pedacitos de pescado en vez de y se comió 3, hacer realmente un problema por eso, creo que va a traer más conflicto para el niño, más trauma para el niño, que si realmente a lo mejor dejamos que esta vez pase y en la siguiente comida tratamos de retribuir lo que en este momento, porque el niño quería irse a jugar con los primos que estaban jugando. Claro, fíjate que esto justo que estás diciendo, de repente escuchamos que es un conflicto familiar, porque antes yo recuerdo que la hora de la comida también tenía que ver con mucha disciplina, ¿no? Era la hora en la que tú también aprendías sobre disciplina. Y de repente ahora las especialistas y los especialistas, como ustedes dicen, bueno, si no quiere comer, déjalo. Si se quiere ir con los primos, déjalo. Entonces los papás nos conflictuamos mucho, como que estamos confundidos de qué sí podemos y no podemos hacer y qué sí debemos y no debemos hacer. Pero miren, salimos a la calle y le preguntamos a las personas, bueno, ¿qué significa la hora de la comida en tu casa? Y ahorita regresando nos dicen ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la disciplina también? Vamos a ver.
Es una hora muy importante porque en ese momento es cuando ellos adquieren los nutrimentos necesarios para su buen crecimiento. Es una hora muy importante donde todos debemos estar reunidos para platicar sobre nuestros problemas que tenemos durante el día. Depende de lo que haya que comer. Hay veces que es un martirio y hay veces que se come con gusto. Muy importante, no nada más también porque comamos, sino por el convivio que tenemos nosotros. Debe ser algo muy ameno para que los niños coman contentos y pues les guste comer, porque a veces no les gusta comer. Un reverendo desastre, la verdad. Más que nada, los pequeños al llegar de la escuela piden golosinas, alguna galleta. Y la bronca o la situación es a la hora de la comida, ya no quieren comer. La unión familiar y que todos estemos en armonía, comiendo como Dios manda y degustando nuestra comida, sí. Convivencia, seguridad, integración, valores. Es esencial para que los niños estén fortalecidos. Pues es un momento de integración familiar. Pues yo creo que la hora de comida en la casa es sagrada y es muy importante. Y sobre todo porque reúne a la familia. Fíjense qué interesante los diferentes puntos de vista, ¿no? Es el lugar donde reúne a la familia, pero después también escuchamos algo que me parece fundamental poner sobre la mesa y es el tiempo. O sea, los tiempos de ahora han cambiado y entonces esta idea de reunirnos frente a la mesa, por ejemplo, en la hora de la comida ya no es tan realista en la Ciudad de México y a veces también en los estados. En muchos lugares donde la vida es un poquito más lenta sí puede suceder, pero aquí vemos que es casi como imposible. A veces sucede en las noches, ¿no? En las mañanas ni de broma, ¿no? Pero a la hora de la comida se está perdiendo. Entonces, de repente es esta idea de es un momento muy importante para la familia, pero por el otro lado no tenemos ese momento importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto tenemos para irnos a un corte? 50 segunditos. Entonces, bueno, a mí me parece como muy importante dejar sobre la mesa esto. O sea, que veamos cuáles son los cambios que se están dando a nivel de la sociedad, pero la idea que sigue prevaleciendo de la hora de la comida es para sentarnos, para convivir, para estar juntos, aprender a comer, probar diferentes sabores, pero no hay tiempo. Entonces, de repente estamos como en ese conflicto interno, ¿cómo poderle hacer como papás, no? ¿Qué podemos hacer como papás? Nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. ¿Y tú cómo vives la hora de la comida? Para ti, ¿qué significa y qué representa? Cuéntanos, aquí te esperamos. Ya estamos de regreso y estamos completamente en vivo transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. En este año 2016 es la 35ª edición de esta feria y lo invitamos a que asista. Estamos específicamente en la dirección que le voy a proporcionar, es en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que se encuentra en Avenida Wilfrido Massieu, esquina con Avenida Politécnico Nacional en la colonia Zacatenco. Lo invito a que asista a partir de, bueno, dentro de unos minutitos ya empiezan todas las actividades. Puede usted encontrar libros de diversas editoriales y de todos los gustos. Por ejemplo, si le gustan el tema de los toros, del fútbol, va a estar en unos minutos, bueno, en una hora a las 11 de la mañana, Heriberto Murrieta. También más adelante nuestras compañeras María Royce y Tamara de Anda nos van a platicar sobre su programa itinerario. Si usted es fan de ellas, puede venir también aquí a conocerlas y a platicar con ellas. Y nosotros vamos a tener un programa en vivo el día jueves, también vamos a estarle informando al respecto. Y bueno, vamos a retomar nuestro tema del día de hoy, que es precisamente el arte de hacer comer bien a los niños. Y ya nos están llegando llamadas, se las voy leyendo allá, Cris, para que nuestros especialistas les den alguna respuesta. Nos llama Guadalupe Cuevas, nos dice: mi sobrino tiene 8 años, no consume ni frutas ni verduras, solo come carne. Y bueno, pregunta si puede tener algún problema a futuro. También cuando hay muchos niños que nos reportan sus padres que solamente eligen un alimento, se llenan, a lo mejor agarran un platillo favorito, como en el caso
de Aide, quien nos dice que le gusta muchísimo todo lo que es el pan, las harinas. Entonces, cómo ir introduciendo otro tipo de grupos alimenticios. Y también nos dice, mi hija no come bien y tiene dermatitis, y pregunta si por no comer sano puede ser que se le agrave esto, o sea, los problemas en la piel, como en el caso de la dermatitis. Y Alicia Rodríguez nos dice, ¿qué alternativas tienen los niños que son intolerantes a la lactosa? También en el Twitter nos preguntan respecto al presupuesto, porque sabemos que en muchos hogares, pues esto en nuestro país es difícil. Nos dicen en el Twitter, en algunos lugares apenas tienen para sobrevivir. ¿Cómo poder hacer una comida balanceada y nutritiva con poco presupuesto? Fíjate qué interesante esa última, mi Sandy. ¿Cómo hacer una comida nutritiva y balanceada con poco presupuesto? Bueno, por supuesto que todas las llamadas las vamos a responder. Muchísimas gracias y nos vemos en un ratito, Sandy. Síguete divirtiendo allá en la feria. Oigan, pues bueno, vamos a responder a estas llamadas. Fíjense, apunté las que nos leyó Sandy. Por ejemplo, esto que nos dicen, y si es cierto, seguramente nos están viendo en diferentes partes de la República, en el interior, por supuesto, de la República, y nos dicen, bueno, si no tengo un presupuesto, ¿cómo le hago para llegar al equilibrio? A veces, de repente, oímos con los nutriólogos, ¿no? Claro. Esto del plato, el buen comer, el plato del buen comer, que incluye como muchas variedades, y a veces de veras hay familias que no tienen acceso a eso. ¿Qué hacer? Pues mira, lo que pasa es de que hay que conocer bien los grupos principales de alimentos. El grupo número 1, que son frutas y verduras, el grupo número 2, que son cereales y o tubérculos, y el grupo número 3, que son productos de origen animal y o leguminosas. Entonces, si en cada plato yo incluyo al menos un alimento de cada grupo, yo puedo tener una alimentación pues un tanto completa, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, lo que a lo mejor las familias tienen a la mano puede ser una fruta o puede ser alguna verdura que le puedan dar al niño. O leguminosas, ¿no? Más aparte leguminosas y a lo mejor tortillas. Entonces, hablaban de uno de los niños en la entrevista de unas enfrijoladitas. La enfrijoladita tendrá carbohidratos a través de las tortillas, además de calcio, y proteínas a través de las leguminosas, fibra y hierro. Entonces, esa combinación, pero le falta un grupo que es el problema de, no solamente de los niños, sino de los adultos, que es el grupo de frutas y verduras. Ajá. Pero si le agregamos, no sé, se me ocurre alguna fruta de temporada como una naranja, o inclusive si le agregamos alguna verdura, como jitomatito, entonces yo tengo un platillo muy barato realmente y accesible para la economía de toda la población. Claro, a ver, pero perdón, nada más una última preguntita, Araceli, que es nutrióloga. A mí me gustaría que nos explicaras, porque de repente tenemos como este conflicto, y seguramente tiene que ver un poco con esta pregunta, de que a fuerzas una proteína y pensamos en proteína animal. Claro. O sea, siempre pensamos que tiene que ser pescado, tiene que ser carne, o tiene que ser pollo, o alguna proteína animal. ¿Con qué podemos sustituir? ¿Con qué pueden las familias que nos están viendo sustituir esa proteína? Bueno, la combinación entre leguminosas y cereales da una proteína de buena calidad. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de leguminosas y cereales? Por ejemplo, arroz y lentejas, tortilla y frijoles, por ejemplo, garbanzo y arroz, soya y tortillas o papa también. Entonces tenemos la combinación de ambos y puede dar esa proteína. Obviamente, las normas o las leyes de la alimentación incluye que sea variada, o sea, a lo mejor 2 tiempos de comida puedo utilizar estas opciones de cereales, y una vez al día yo puedo utilizar algún tipo de carne. Ajá. No aplica esta recomendación para todos, porque hay personas que, por ejemplo, en la alimentación también incluyen huevo, leche, yogur, queso panela, requesón, entre otros, ¿no? Que esos también proporcionan al niño una equivalencia respecto a la cantidad de proteína. Claro, porque eso es como muy importante, saber con qué lo puedo sustituir como papá, ¿no? Otra de las preguntas nos dicen, bueno, mi hijo no come frutas y verduras, solo come carne, ¿qué hacer con eso? Hay que ir introduciendo este tipo de alimentos en forma paulatina. Cabe mencionar que durante el primer año de vida, que es la alimentación al seno materno, de preferencia durante los primeros 6 meses, no vamos a tener problemas de alimentación. Los niños comen muchísimo a esta edad, antes del año de edad. A partir de los 9, 10 meses, en donde ya se introducen otro tipo de alimentos diferentes a la leche, aquí ya empezamos a tener problemas en la alimentación.
Y desde ahí tenemos nosotros que enfatizar que las verduras, que las frutas son los primeros alimentos que se introducen a los bebés a esta edad. Hay que tomar en cuenta que los niños cuando llegan al año de edad, después del año de edad, existe una falta de apetito normal en todos los niños. Le llamamos nosotros anorexia fisiológica. Quiere decir falta de apetito normal para su desarrollo. Sin embargo... ¿Cuánto tiempo sería normal? Porque hay mamás que dicen, no, es que ya van 2 comidas y no come, o hasta 3 y probó nada. ¿Cuánto es normal? Hay una característica de unos niños que comen de la siguiente manera. Desayunan mucho, luego no comen, no cenan, no meriendan, no desayunan al día siguiente, pero vuelven a comer mucho. Les digo yo, son como niños carritos que llenan el tanque, se acaban el tanque en un día, día y medio y lo vuelven a llenar otra vez. Sí. Y hay otros que, por ejemplo, un día comen completo y otro día nada. Así es, así es. Es un patrón habitual de cierto tipo de niños y diría yo de la mayoría de los niños. ¿De la mayoría? De la mayoría de los niños. Aquí la situación es tener un patrón de seguimiento en cuanto a su crecimiento. Que sigan ganando peso, que sigan ganando talla, que vaya en relación a esa ganancia de peso y de talla que habían tenido los meses o los años anteriores, porque esto puede suceder también hasta el 2º o 3er año de vida. Y otro aspecto importante es quién tiene la autoridad. El pleito, la campaña, la batalla campal que tú decías. A ver qué nos dice Mónica sobre la campaña, la batalla campal que le toca a todo esto que tiene que ver con las emociones, Mónica. O sea, yo creo que sí, aquí, porque hablando un poco acerca de este dilema que ponemos ya en los padres, de que es muy importante que coman y el momento de la comida, pero también déjalos ser, no están comiendo suficiente. Es ciertamente normal que los niños no coman en todas las comidas. Creo que ahí es donde empieza como para mamá. Yo tengo un niño de 3 años y es donde empieza ahí ¿qué hago? O sea, si estoy suficientemente bien, estoy mal, ¿qué hago? Creo que Oye, pero tú nos decías que sí comía perfecto y de repente dejó de comer. Mi hijo comía perfecto, tiene 3 años, bueno, casi 3 años, comía perfecto y yo creo que hace 6 meses empezó un poco a empezar a elegir sus alimentos, a empezar a decir ya no quiero más, quiero salir a jugar. Y creo que a mí me toca un poco la parte de no aferrarme a tiene que comer, siempre tiene que comer y tiene que terminar de comer con nosotros. Creo que eso es importante. También no aferrarme a siempre darle la misma comida nutritiva, en el sentido de que combinar, ser creativo. Por ejemplo, el tema de las garbanzo que estábamos hablando ahorita, que la nutritiva estaba hablando ahorita, yo hago unas tortitas de garbanzo que literalmente parecen como, se la come con ketchup. Entonces estoy combinando, y arroz, tienen arroz y garbanzo, estoy combinando la tortita de garbanzo con ketchup. De alguna manera estoy haciendo más creativo y más divertido para él porque a él le gusta la ketchup y está comiendo garbanzo y arroz. Entonces, por ejemplo, también de introducir alimentos. Siempre me habían dicho a mí que cuando son más chiquitos es más fácil introducir ciertos alimentos, por lo tanto, quiero recalcar la importancia de crear hábitos, y mientras antes, mejor. O sea, al final de cuentas... ¿Qué tipo de hábitos te refieres? Por ejemplo, comer siempre en un mismo lugar. O sea, que casi siempre la comida sea en un mismo lugar. Oye, eso que dices que se espere a que terminemos de comer, ¿sí o no? Depende de la edad del niño, eso es muy importante, la edad es importantísima. Pero esto de los hábitos que estás diciendo, o sea, ¿cómo hago un tratar de alargar, o sea, que sea importante que se terminen de comer juntos, pero siempre obviamente considerando cada caso en particular. Claro, no que se espera hasta la sobremesa de 4 horas, ¿no? Y no solo eso, también si o sea, estás comiendo en una comida familiar, por ejemplo, y todos los niños de la mesa ya se pararon, y tú estás aferrada a que tu hijo termine de comer, me explico, y ya no está comiendo, o sea, ya no está ingiriendo alimentos, eso también es mucho la observación y considerar el caso de tu hijo específico. Si no está ingiriendo alimentos en ese momento y solo está llorando, haciendo un berrinche porque se quiere ir con los demás, esa parte de estira y afloje es lo difícil de ser padres. Claro. Oye, y una vez que yo ya, por ejemplo, vi todo esto, ¿no? Nutritivo, lo adecuado, las porciones adecuadas, tengo como parte del hábito, como parte de la disciplina y de las normas, ¿obligarlo a terminarse el plato? Fíjate que no. Y depende mucho de la cantidad. Algo, por ejemplo, muy recomendado es servir en un plato grandecito la cantidad que
Cada mamá conoce a su hijo y depende de la edad y de qué tanto habitualmente come, pero poner una cantidad adecuada para el niño, porque luego uno como mamá quiere que se coma la sopa y el bistec y la ensalada y el postre y una galleta, y entonces pues no hay manera de que un niño coma eso. Claro, es porque muchísimo ves el menos plato este redondo que lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar como el plato del buen comer, y de repente quieres cubrir con todos los Claro, puntos. y entonces yo nada más de ver el plato ya está hasta aquí, ¿no? Sí. Entonces no puede. Eso por un lado. Y entonces sí hay una cantidad mínima que sería recomendable dialogar, que ese es otro punto, ¿no? Estar dialogando con el niño, decirle, mira, cómete estos 4 pedacitos y ya, en cada comida. Sabiendo que a lo mejor, como decías, en una comida va a comer muy poquito porque desayunó muchísimo. Pero a lo mejor decir, mira, cómete estos 3 o 4 pedacitos y entonces ya te vas a jugar. Un tiempo razonable. Creo que esto va muy ligado también a las reglas de la familia. Un tiempo razonable, si la familia tiene una sobremesa de 2 horas, pues lógicamente si el niño se terminó sus 4 pedacitos, pues se puede ir. De alguna manera integrarlo con la convivencia. Ser creativo en este sentido también, ¿no? Claro. O sea, decirle, mira, si te comes esto, los ojos te vas a ver mejor, te vas a poner muy fuerte. Usar esta creatividad, que no es fácil. No, y no hay, es fácil. y hay Oye, una... y aparte es muy exigente para papás y mamás que nos están viendo y que de repente ahora también tienen que salir a trabajar, tienen que salir a ganar el pan de todos los días, tienen que llegar corriendo, ir a la escuela, en fin, todas estas números de actividades. Y además tengo que ser creativa a la hora de la comida, ¿no? Oigan, vamos a ver qué le pasa a esta mamá. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Yo solito como. Dale. A ver, bueno, tú solito, a ver. Mi hijo no quiere comer nada. Me cuesta mucho trabajo darle de comer. Siempre ha sido así. Los doctores me han dicho que es más bien como un berrinche. Le han hecho estudios y ha salido normal. Yo quisiera saber pues si es algo psicológico. Ahorita también yo se lo achacaba porque estoy embarazada, ¿no? Entonces, a que a lo mejor era eso. No quiero. Ándale. Mira, está chiquito. Ándale, bebé. Mi preocupación es que se enferme, que no crezca, que le pueda dar una anemia. Lo tengo que andar persiguiendo para poder meterle algo de comida, amenazarlo de te voy a quitar un juguete si no haces esto. Pero no, nada me funciona. Ándale. Ven, ándale. Ándale. Mi esposo como casi no está en la casa, nada más me dice que lo lleva al doctor y así, pero no participa mucho. Híjole, ¿qué pueden comentar sobre este? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo creo importante que los niños desde que son bebés tienen que tener contacto directo con el alimento, ¿no? Las mamás están muy preocupadas porque el niño no se ensucie, porque el niño no agarre el alimento. Desde que tiene 8 meses en adelante el niño puede tocar el alimento, inclusive desde antes, agarrar un mango, pelar lo que el niño siente y que tenga un contacto positivo con el alimento. Y después, obviamente, dejar que el niño agarre el alimento, que por él mismo trate de comer. Obviamente hay que enseñarle buenos principios o reglas al momento de comer. Es que y todo eso es de repente el conflicto. ¿Cómo brinco? De dejarlo probar el mango y hacer batidillo con él y él batirse, a de repente ya no. Pues no creo que sea un proceso de repente, sino poco a poco irlo instruyendo, decir, mira, ahora toma el tenedor, trata de picar aquí, o, a ver, la servilleta, ya terminaste el mango, vamos a limpiarnos la boca. O sea, poco a poco irle diciendo, irlo incorporando, a que él vaya aprendiendo a que se puede limpiar la boca, a cómo tomar la cuchara, el tenedor, los cubiertos, y poco a poco irlo recordar enseñando, que el niño ¿no? funciona mucho con imitación. O sea, Sí, el niño funciona mucho, por eso esta parte de los costumbres que hay en casa, cómo come la familia, qué come la familia, dónde come la familia. De alguna manera el niño lo está recibiendo esa información. Respecto a este caso específico, creo que es importante también mucho a veces enfocarse en el plato que está enfrente. En vez de decir, te voy a quitar un juguete que a lo mejor no tiene relación con la situación que está viviendo el niño, decirle acá, mira,
cómete estos 3 y te vas. ¿Me explico? O sea, o mira, ¿qué tal si te comes estas 2 bolitas y hacemos una carita y te comes esta carita? O sea, estoy diciendo como algún ejemplo enfocado al plato específico de lo que está viendo el niño. O sea, porque también nos están preguntando sobre los castigos. Entonces, no castigar el juguete o castigar la televisión, sino hacer algo con el alimento que tiene que tenga enfrente. relación con lo que el niño está viviendo en ese momento. Pero, por ejemplo, nos van a preguntar seguramente, me adelanto yo ahorita que regrese, ustedes nos dicen, pero va a decir, te castigo y te quito el plato, pues eso es lo que quiero, mamá, quítame el plato. Es que acá no hablemos de castigos, no hablemos de castigos, hablemos un poquito más de incentivos, de emocionarlos, de divertirlos, de cambiarles un poco el enfoque. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Pues de que no crezca sanamente, que adquiera otras enfermedades y que no crezca sanamente. Es que no estén bien alimentados, que no crezcan como deben de ser. Que se enferme, que le dé anemia, que se debiliten y lleguen a una desnutrición. El más grande miedo, pues la desnutrición principalmente es uno de los más grandes problemas que tenemos los padres al darle de comer a los niños. Que pueda tener consecuencias en cuanto a su desarrollo físico. Que se enferme. Evidentemente que tenga problemas de salud. Es grande porque puede crecer desnutrido, no sabe uno qué consecuencias pueda tener. Continuamos aquí transmitiendo desde la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Recuerden que estamos en este momento en vivo y usted puede asistir y disfrutar de las diversas actividades que va a haber hasta el 4 de septiembre. Va a haber la presencia de diferentes personalidades que nos van a compartir sus experiencias, algunas firmas de libros. Puede usted también tomarse fotografías con algunos conductores y personalidades de Canal 11. Este es nuestro stand. Y bueno, pues en este momento estamos transmitiendo el programa Diálogos en Confianza, como usted que nos está viendo, y el próximo jueves vamos a transmitir todo el programa en vivo desde estas instalaciones. Y bueno, nos encontramos en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Le doy la dirección exacta para que decida venirse y a disfrutar o adquirir cualquiera de los libros que usted puede encontrar de cualquiera de los gustos que tenga. Estamos en Avenida Wilfrido Mació, en la esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, como le decía al principio, precisamente en Zacatenco. Y bueno, retomando el tema del día de hoy sobre los alimentos, sobre la alimentación en los niños, hay muchísimas llamadas y algunos tweets, como nos lo hace llegar Alma Lucía, quien nos dice: en casa trato de darles a mis hijos frutas y verduras de temporada. Esto también es una forma de economizar y de ayudar en el gasto, pero dice que lo que no les gusta comer es calabaza y champiñón. También nos comenta otra persona que su hijo tiene hipertiroidismo y a veces duda en qué poderle dar de comer. Cuando hay estos padecimientos específicos, ¿ustedes qué recomiendan? También nos dicen aquí no debe haber problemas si ponemos el ejemplo comiendo sano y que los niños vean en los padres esta situación. Otra mamá también nos da alguna recomendación en donde dice que ella les da a elegir entre 2 opciones y bueno, de ahí también puede ayudarse para que decidan, aunque sea comer o probar una nueva. También nos preguntan aquí, Janet, que sus hijas comen bien de todo, pero que comen muy lento. Respecto al tiempo que debe tardar un niño en comer, ¿qué es lo normal? ¿Cuál es el tiempo adecuado? Porque hablaban hace ratito de que lógicamente un niño chiquito está en el momento de la comida y después ya se quiere levantar a jugar, porque también tiene este periodo de atención más breve. Pero, ¿qué tanto tiempo debe durar el proceso y el momento de la comida de acuerdo a la edad? Y perdónenme, sí, estaba yo esperando que Cris me respondiera, pero tenemos un sondeo y después respondemos estos comentarios. Le preguntamos a la gente, para ustedes, ¿qué significa la hora de la comida? Y vamos a ver qué nos dijeron. Tratar de comentarle lo importante que es el tipo de alimento que consumimos y de una u de otra manera buscar la forma de que los consuma. Le pregunto cuál es el motivo por el que no, si se siente enferma o algún problema que tenga. Le ruego, le insisto, porque pues lo principal para que el hijo crezca es la alimentación. Trato a veces de condicionarla, que es malo, pero sí siempre hay que procurar la alimentación. Entonces sí hay condiciones, a veces no ves televisión, no sales a jugar si no comes antes de. Primero me preocupo, le pregunto si le pasa algo
y después la hago reír para que coma. Por lo regular le doy su tiempo. Si no quiere en el momento, le estoy ofreciendo constantemente. Pues rogarles, si están pequeños, rogarles y hablar con ellos. Buscar alternativas para, pues no obligarlo, ¿no? Sino invitarlo a comer, a indicarle que es por su bien y para su buena nutrición. Primero, tratar de ver el por qué no quiere comer. Si hay alguna enfermedad o si ha comido dulces antes o comió alguna golosina después. Y si no, pues yo creo que para eso está la mamá, que se encarga de ella. Lo dejo que tenga hambre. No, pues averiguo si tiene un problema de salud, porque muchas veces la falta de apetito está asociado a un problema que puede ser emocional, puede tener algún problema escolar que le afecte puede ser un problema físico. De no ser así, bueno, pues lo motivo con alimentos que a él le puedan gustar, pero que también sean nutritivos. Se le motiva, se le da lo que él quiera, se le pregunta qué quieres comer o con juegos. A veces en el caso de las mamás he visto que pues los motivan para que coman. Fíjense qué interesante escuchar todas las diferentes opiniones que dan ellos con respecto a lo de la comida, pero Miguel Ángel, me gustaría preguntarte, ¿en qué momento sí me tendría yo que preocupar como papá? O sea, ¿cuáles son los elementos que yo tendría que observar de mi hijo melindroso que ya diga, ahora sí está en riesgo su salud? Mira, yo lo que recomiendo es que los papás, no únicamente la mamá, el papá también tiene que participar. Porque dijo uno, es cosa de la mamá. Es cosa de la mamá, no. El papá también tiene que participar. Por eso hablo de los papás. Mamá y papá tienen que llevar un registro diario de las comidas. ¿Cómo? El día de hoy, 30 de agosto, desayunó y ponemos ahí la lista de lo que desayunó y por qué no hasta las cantidades. A lo mejor se llevó un lunch a la escuela, una colación, luego a la hora de la comida. Llevar un registro exactamente del tipo de alimentos y de la cantidad. Esto hacerlo durante 1 o 2 semanas. Si la mayoría de las comidas no las hizo en forma adecuada en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, tenemos un problema. Esto aunado a una revisión médica, pueden acudir con su médico y llevar un registro también, tanto de las comidas como de sus últimos meses, cómo ha sido el crecimiento, cómo ha sido la ganancia de peso, de talla. Si vemos que existe un incremento muy leve de peso, o peor aún, que no subió de peso o hasta bajó, hay que preocuparnos. Ya tenemos un problema nutricional, que si a la larga nos puede llevar a una desnutrición, y esto conlleva a una serie de enfermedades en donde se va a hacer un círculo vicioso. El niño enfermo disminuye su apetito, no come, se vuelve más enfermizo. Y esto lo tenemos que romper de alguna forma. Claro. Pero si ese registro... Pero eso es importante decirlo siempre de la mano de un especialista. Claro, es lo ideal. Si ese registro que yo lleve todos los días me dice que ha comido en forma adecuada, que la mayoría de los alimentos han sido en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, adecuados, no me preocupo. Okay. Y si de paso yo lo llevo al médico, ve su crecimiento, ve su ganancia de peso, no tengo por qué preocuparme y no estar obligando al niño a comer todo lo que yo quiero que coma. Claro. Y otro aspecto que yo agregaría, que me parece también complementario, es qué está pasando en casa. Porque un niño deprimido, por ejemplo, deja de comer. Es probable que baje. Si está teniendo un problema en la escuela con sus compañeros, si está siendo víctima de abuso en la escuela, si lo están molestando los compañeros. O si sufre una pérdida, por ejemplo. O una pérdida, ¿no? Por ejemplo, si se murió el abuelito, la mascota, o le está costando trabajo la escuela, tal vez hubo un cambio de escuela y le está costando trabajo adecuarse al ritmo de la escuela, a sus compañeros, es posible que pierda el apetito temporalmente. Okay. Si algo le preocupa, ¿no? Hay que ver cuál es la situación. ¿Qué hacer en esos casos? O sea, dialogar. Fíjate que varios de los papás manifiestan esta inquietud, ¿no? Habla con sus hijos y le preguntan, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Empezar a dialogar, a lo mejor dibujar. Los dibujos revelan muchas cosas en los niños de estas edades, ¿no? Que dibuje y ver qué revela un dibujo. Y en un momento dado, si es un niño que habitualmente platica y de repente ya no está platicando, o no hay manera de dialogar mucho, pero se ve deprimido, se ve triste,
sonríe, ya no interacciona con otros niños, no tiene la alegría que normalmente tiene. Esos son indicativos de que algo le está pasando emocionalmente y sería el momento también de recurrir a un especialista para ver qué es lo que está sucediendo, qué está pasando. Yo agregaría ya parte del diálogo también la observación. La observación. Claro. O sea, todos estos pasos, observar mucho, porque a veces los niños no hablan lo que les está sucediendo. Entonces, observar cómo se está yendo a la escuela, cómo está regresando de la escuela, observar qué sí está queriendo comer, con quién sí está queriendo comer, con quién no está queriendo comer, porque también de alguna manera también hay estas situaciones en donde los niños de alguna manera quieren expresar o manifestar algo a través de su conducta, a través de su comportamiento. Entonces se vuelven rebeldes a lo mejor porque está algo incomodándoles en su vida, o se vuelven rebeldes porque algo que su papá hizo porque no está llegando, de repente lleva 2 semanas sin llegar a verlo, por ejemplo, y de repente el niño empieza a dejar de comer cuando está con el papá. Entonces es empezar a notar esas relaciones que hay como también una manera de expresión del niño. Ahora, hablando justo de una manera de expresión y de la relación, de repente los papás tendemos a castigar con comida o premiar con comida. ¿Qué opinas de eso, Mónica? Creo que es muy fácil. Digo, yo como mamá de un niño de 3 años, creo que es muy fácil porque a los niños les encantan los dulces y les encantan. Entonces, a veces, no sé, es fácil decir, te voy a dar un chocolate si te quedas toda la clase de fútbol, por ejemplo, o si la haces bonito. Entonces, le quieres dar un chocolate. Creo que como todo, el no y el hacerlo de vez en cuando no pasa nada. O sea, creo que también hay que relajarnos como papás en pero creo que en la medida de lo posible es importante intentar no hacerlo. Creo que es mejor tratar de motivar o incentivar a los niños con cosas que no tienen que ver con la alimentación, para que no sientan que la alimentación es el premio o el castigo. Porque esto puede tener en un momento dado, si es un hábito, el premiar o castigar con la comida, si es algo habitual, si la mayoría de las veces así se maneja, a la larga puede repercutir en problemas de alimentación, en trastornos de alimentación, en que una persona quiera premiarse con la comida, ¿no? Y eso sí pudiera en un momento dado tener, distorsionarse en un momento dado, si es que es algo muy habitual. Y aquí, ¿no? También solo un punto importante, el tema de comer tiene que ver con control. El niño controla pocas cosas en su vida cuando es pequeño, y piénsenlo ustedes, nosotros las mamás llegamos y decimos, o los papás también llegan y nos dicen, tienes que comer lo que yo te doy, a la hora que yo te lo doy, en el lugar que yo te lo doy. Entonces, los niños de alguna manera quieren empezar a ejercer cierto control, decir, no quiero comer, sí quiero comer, cuándo lo quiero comer, esto sí, esto no. Entonces, dejarlos un poquito, dijeron una opción de darles opciones, no 20, entiendo que no se pueden dar 20, pero ¿quieres comer pescado y arroz o pescado y frijoles? El pescado no es opción, a lo mejor, pero estás dándole la opción de elegir entre arroz y frijoles. Que también eso les sirve a los hijos. Se sienten más en control. Claro, eso es como muy importante. Otra pregunta que nos están haciendo mucho es, bueno, ¿cuánto tiempo? Porque ustedes dicen, bueno, de repente que se levante cuando ya se levantaron los otros niños, o que no se quede hasta la sobremesa, pero entonces, ¿cómo sé cuánto tiempo? ¿Es dependiendo los años? ¿Es dependiendo la edad? Adelante, por favor. Bueno, yo también quería comentar que, bueno, yo creo mucho en la educación. Y yo creo que desde que el niño está en el vientre, uno lo educa, le hablas. Cuando está pequeño y con todo el gusto le preparas sus papillas y le empiezas a hablar con el niño. Cuando el niño llega a la edad de 1 o 2 años, que disminuye el consumo de alimentos, es platicar con el niño. Y realmente, si el niño tiene un problema en su manera de comer, yo le expreso al niño, estoy preocupada por tu manera de comer y me gustaría, tú quieres crecer, hacerle caer un poquito la responsabilidad al niño, porque yo no debo obligarlo a comer. Entonces, es responsabilidad mía como mamá, como papá, ofrecerle un platillo balanceado a la hora, en donde coma y todo, pero la responsabilidad del niño finalmente es si come o no. ¿De él? Sí, ¿No porque importa la edad? No, porque finalmente el niño, si come o no, yo no lo puedo obligar, no le puedo abrir la boca y meterle o darle a cada rato suplementos, utilizar licuados y licuarle el arroz, las verduras y todo, y para que coma, obligarlo a comer en el niño, finalmente va a haber un rechazo en el futuro. ¿Cuántas personas, bueno, que estamos aquí,
nos han obligado a comer un alimento y probablemente en la edad adulta ni siquiera lo queramos ni ver ni oler. Bueno, yo tengo contacto con muchos adolescentes y jóvenes y me dicen, Nara, a mí me obligaron a comer este alimento y no lo soporto ni oler ni ver, y si tengo hijos no pienso dárselos. Claro, sí, sí, también sí, como tiene sus repercusiones. Esas son repercusiones clarísimas. Oigan, pero quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo, un poco hablando de qué pasa cuando de veras ya hay un problema y qué tiene que ver esto con los suplementos alimenticios para los niños. ¿Qué opinas de ellos? Fuimos a preguntar a la calle. Pues también es necesario, sobre todo con todo lo que tiene ahorita la comida, ya es necesario darles para que tengan un balance. He investigado y así pues, no es muy bueno. Yo acostumbraba a vitaminarlo así, pero no he investigado así algunas partes y no comentan que no es muy bueno nutrirlos así. Sí le llego a dar, pero ahorita tiene algún tiempo que no le doy. Hay veces que hay algunos que son muy caros, entonces pues no me alcanza para darle ahora sí que el suplemento o la comida. La mera verdad, algunos son buenos y algunos son malos. Por ejemplo, las vitaminas y proteínas que sí necesita el cuerpo, y antioxidantes, pero hay unos que en realidad tienen muchos químicos. Creo que son buenos cuando tienen falta de peso. Siento que sí son buenos cuando son delgaditos y eso. He escuchado que están un poco de más, que si los niños tienen una alimentación balanceada, no hay necesidad de ellos, pero pues si de vez en cuando se los puedes dar, sin exagerar mucho, está bien. Yo nunca les he dado suplementos alimenticios, creo que no es algo bueno para ellos, porque pues creo que no les ayuda en su crecimiento. En mi caso no los recomiendo tanto, aunque sí en estas épocas, por ejemplo, de frío, procuro darle en el jugo vitamina C, en los juguitos de la temporada, las gotitas de vitamina C o algo así para reforzarlos para ahora para los fríos. Pero suplementos como tal, no, prefiero que coman. Fíjense qué interesante los diferentes puntos de vista. Tú, desde tu práctica profesional, ¿qué opinas de los suplementos? No podemos generalizar, tenemos que individualizar. Estos suplementos alimenticios tienen sus indicaciones médicas muy precisas para poder proporcionarlos a los niños o a los adolescentes. ¿En qué casos se proporciona? Desnutrición, enfermedades crónicas, que vaya saliendo de alguna enfermedad en donde tuvo un déficit ponderal muy importante, una baja de peso muy importante y estamos en una fase de recuperación. Alguna cirugía, por ejemplo, un internamiento muy prolongado, enfermedades que ocasionen una verdadera baja de peso y que desafortunadamente con los alimentos no va a ser suficiente recuperarlos en un tiempo corto. En esos casos sí. Hay que tomar en cuenta que como medicamentos, los suplementos también tienen sus riesgos y tienen efectos colaterales. ¿Cuáles son estos? Hay hipervitaminosis. Por ejemplo, la vitamina A, suplementos con vitamina A, así en términos generales, puede causar dolores de cabeza muy intensos, alguna enfermedad que se llama pseudotumor cerebral y que muchas veces se lo estamos administrando a los niños y no nos percatamos de que estamos haciendo algún daño. O sea, que estamos dando de más vitaminas. Así es. La vitamina A, ¿qué otro tipo de cosas? La vitamina C en grandes dosis ocasiona alteraciones gastrointestinales, irritación gástrica, náuseas, vómito, dolor abdominal. A ver, fíjate que, por ejemplo, la vitamina C, comúnmente en México tenemos como esta costumbre de darla, ¿no? De administrarla, sobre todo ahorita que van a llegar las épocas de más frío. Los papás ni siquiera le preguntamos al doctor y lo administramos. Lo digo, yo lo hago, ¿no? ¿Estamos equivocados? Sí, se han hecho una serie de investigaciones al respecto y para que en realidad la vitamina C proteja de infecciones de vías respiratorias se necesitan grandes cantidades de vitamina C y aún así no se han demostrado que sea un buen protector para enfermedades respiratorias. Entonces, por ejemplo, es un mito. Es un mito, esta cosa efervescente, sin decir el nombre, que muchos usamos, no funciona. Se necesitan grandes dosis para que proteja de infecciones de vías respiratorias. Hay otras medidas. Ahorita platicamos otras medidas. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Son mitos. Continuamos transmitiendo completamente en vivo desde la 35ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y miren, esto que tengo aquí atrás es solamente una probadita de todos los libros que ustedes pueden encontrar.
caminando y paseando por estos pasillos me di cuenta que hay de todos los temas, ya sea, en mi caso me llamó mucho la atención un stand sobre los libros infantiles, pero aquí atrás de mí tengo sobre política, cultura general, historia, hay muchos de economía, de matemáticas también, así que para cualquiera que sea su interés, su gusto, pues aquí va a encontrar muchísima información. Por supuesto también no pueden faltar las novelas, alguno que otro juego didáctico, así que lo invito a que se dé una vueltecita por acá. Va a estar presente esta feria hasta el próximo domingo 4 de septiembre, así que no se la pierda. Y nosotros continuamos con el tema del programa Diálogos en Confianza el día de hoy, hablando sobre la alimentación en los niños. Y miren, aquí precisamente nos llama Teresa, que han estado entrando llamadas de muchas abuelitas, decías hace ratito, Cris, sobre las personas que cuidan a los niños, porque muchas veces los papás tienen que salir de casa y trabajan fuera de ella, por lo tanto una abuelita o algún tío puede ser el que se encarga de la alimentación y la buena nutrición. Aquí, por ejemplo, Teresa nos dice, gracias, tengo un nietecito de 2 años y estoy escuchando el programa. Efectivamente, cuando han hablado algunas abuelitas y mamás, me siento responsable de su alimentación porque yo lo tengo de 7 de la mañana a 7 de la noche durante 5 días. Y ella lo que nos recomienda es que cuando su niño no quiere comer más que sopa, pues de repente ahí le pone algunos trocitos de bistec, de nopales, pastita, y dice que incluso le llega a poner jugo de zanahoria, apio y espinacas, para que entonces tenga una alimentación pues muchísimo más variada. También en el Twitter estamos recibiendo muchas preguntas, como la de Compa, que nos dice, mi hija tiene bajo peso, y estaban también mencionando sobre los suplementos, que si se los recomiendan en un caso como este. También Minoru nos dice que el trabajo de la alimentación debe ser de ambos padres y no deben argumentar que no tienen tiempo para esto. También Yuli nos dice, a mí me funcionó tener lista una jarra de agua y una rebanada de fruta siempre que llegan de la escuela, y así ya no les da ganas de botanear cosas que no son nutritivas. Hasta aquí, varios comentarios en este sentido. Cris, vamos a ver qué nos dicen por allá ustedes y los especialistas que respondan a estas y otras dudas. Por supuesto que sí, mi Sandy, muchísimas gracias por todas esas llamadas importantísimas, y muchas de ellas las vamos a responder, claro que sí. Y bueno, acompáñenme por lo pronto a ver el resumen de lo que hemos visto en el programa. Hay niños que son más activos, que tienen un metabolismo más rápido, que son más proactivos, más participativos, otros que son más tímidos, y eso de alguna manera repercute en cómo se relacionan con la comida. Otro factor es el familiar, cómo se maneja la comida en la familia. ¿Qué tanto se obliga a los niños o no se obliga? Hay gustos también en los niños. A todas las personas nos gusta determinado tipo de alimentos. Con los niños pasa lo mismo. Forzar a los niños a que coman en esas edades pequeñas puede quedar alguna situación, vamos a llamarle traumática, para toda la vida. Debe de haber una proporción, lo que se conoce como el plato del buen comer. Los hábitos en la niñez van a repercutir en la edad adulta. Obligarlos a comer o también darle recompensa a través del alimento, los dos extremos crean un rechazo posterior al alimento. Creo que la hora de la comida marca muchas pautas en cuanto a cómo es la relación familiar, cómo es la relación entre los papás y los hijos. Uno como mamá quiere que se coma la sopa y el bistec y la ensalada y el postre y una galleta, y entonces pues no hay manera de que un niño coma eso. Dejar que el niño agarre el alimento, que por él mismo trate de comer. Obviamente hay que enseñarle buenos principios o reglas al momento de comer. El niño funciona mucho con imitación, o sea, el niño funciona mucho, por eso esta parte de los costumbres que hay en casa, cómo come la familia, qué come la familia, dónde come la familia. Tengo 48 años, 16 años de casado, mi hijo tiene 7 años y batallamos mucho para que coma bien o coma otras cosas. El reto es que coma lo que ya no le gusta comer. Come lo que le encanta, y lo que siempre come es pechuga de pollo empanizada. Eso es lo que come. Sopa de fideo. Es muy difícil que coma otra cosa. Pescado empanizado sí se lo come, pero el pollo es lo de él.
casi no come o no le gustan las verduras, batallo mucho para que coma verduras. Otro tipo de carne, batallo mucho también para que coma otras cosas que no sean pollo. ¿Lechuga de Lechuga y verdura. Mi miedo a eso, a que no coma, es, yo creo que, no sé si con fundamento o no, pero por ejemplo que no crezca bien, que esté desnutrido, que no solo no crezca, sino que tal vez no tenga la energía suficiente cerebral como para hacer algo. Ese es mi principal miedo, que se enferme, que esté más vulnerable a enfermedades. Mira este arbolito, te sirve de verdad. Los arbolitos, yo creo que sí es armonioso cuando estamos hablando, pero en particular con David no es armonioso, porque no come de todo. Es un niño que come solo ciertos productos. He intentado meterle más diversidad y no lo he logrado al 100%. Es así como a punto de o comes, o no va a haber juegos, te quito tal juguete, te quito tal permiso para bajar a la bicicleta. Es un niño difícil de comer. Intenta una. Por favor, una. Yo estoy en el trabajo, no estoy cerca de la casa, entonces normalmente no llego a comer con él, no como yo con él. Su mamá come con él, pero no siempre también porque también trabaja. Entonces, si está en la escuela y le toca taller, come en la escuela. También las maestras nos han dicho que es una batalla que come en la escuela porque no le gusta la comida de la escuela. Tendríamos que mandarle un lunch especial para él. De hecho, incluso las maestras han dicho que se aísla a la hora de comer en la escuela y come solo para que no le estén insistiendo con el alimento de la escuela. Entonces, si sale y su mamá está trabajando, come normalmente o con su abuela materna o con una de sus tías y nada más come pollo porque lo consienten en que coma eso. Creo que ese ha sido un gran error de nuestra parte como papás, el haberle acostumbrado tanto al pollo. Entonces, para no batallar, sí, no quiere otra cosa, hazle pollo. Salimos y nos toca comer en algún restaurante, le pedimos pollo, porque ya sabemos que vamos a batallar con él. Entonces, sí, es nuestra culpa. Nosotros hemos hecho que se acostumbre más a un cierto tipo de comida por no pelear y que coma solo eso. Bueno, pues ya estamos aquí del lado del público. A mí me parece muy importante puntualizar que lo que acabamos de ver, bueno, es a dos papás que están preocupados porque quieren que su hijo se alimente, que no baje de peso, que tenga las vitaminas adecuadas. Y yo los escuché diciendo pues que hubo varios errores, pero a mí me llama mucha atención porque los papás lo hacen de muy buena fe. Claro, ellos lo que están buscando es el bienestar de su hijo y ustedes comentaron que en este caso en particular había muchos errores. Si quieren empezar, Emma, y vamos poco a poco, ¿sí? Mira, yo lo que observé, desde luego es la preocupación de los papás y desde luego coincido en que todo está hecho con todo el amor y la mejor intención. Pero yo observé, por ejemplo, que la porción del niño y la de los papás es la misma. Y el tamaño del niño es muchísimo menor que el de los papás. Entonces, o sea, por ejemplo, en el plato de sopa, ¿verdad? Sí, habría que ponerle, por ejemplo, una tacita de sopa, algo más, tal vez la mitad o incluso menos de la sopa. La porción de pollo se puede partir en pedacitos y tal vez también la mitad de la porción. Y de entrada decirle, mira, si te comes estas 4 ya está, ¿no? Algo que se puede hacer a esta edad, es un niño de 7 años, es, por ejemplo, hablar con él de cómete esta tacita de sopa y estos 5 pedacitos y esta lechuga y ya terminaste. Y si no quiere, creo que aquí sí podría ejercitarse el hecho de decirle, ok, entonces ya terminaste de comer, si es que no quisiera comer demasiado. Claro. Y esperar a la cena. Y en la cena seguramente le va a dar hambre. Miguel Ángel, pero por ejemplo, la capacidad, ahora sí que a nivel físico, cuéntanos un poquito lo que viste de la cantidad de elementos, porque veíamos que la mamá preocupada le daba más y le daba más y le servía más y nosotros decíamos, ay, otro brócoli, ay, ¿no? ¿Qué capacidad tiene un niño de esa edad? Sí, ahí nos enfocamos en que el papá se observa que pesa entre 80 y 90 kilos, me atrevería a decir, y quiere que coma la misma cantidad del niño que está pesando alrededor de 20 kilos, o sea, para nada. Le sirven una cantidad de sopa igual que la de los adultos. Vamos a suponer que él se acaba esa sopa. ¿Tiene su estomaguito capacidad de más
¿O ya queda saturado con Sí, después de un lapso de 10 a 20 minutos que tiene una digestión esa sopa, que se ve que es un plato abundante. Después de ese tiempo tiene una pieza, parece ser de pechuga de pollo empanizada, o sea... que nos dice que es lo único que le gusta. Sí, y observamos que ya se ha comido la mitad de esta pechuga. Sí. Sí, y el papá insiste en seguir dándole de comer. Más que suficiente la cantidad que comió este pequeño. Claro. Tenemos que tomar en cuenta este aspecto en cuanto a la educación en el momento de la comida. Yo tengo como papá que observar las cantidades que come mi niño. Van a ser completamente diferentes a las que come un adolescente, a las que come un adulto. Claro. A veces los papás queremos que coma lo mismo el niño que el hermano mayor y estamos en ese ámbito de competencia y que generamos un trastorno muy importante en las relaciones entre hermanos. Es que tu hermano ya se lo comió, es que tu hermano ya lo hizo, es que tu hermano está más fuerte que tú. Y el pobre niño está creciendo a la sombra del hermano mayor. Claro. Hay que tener en cuenta todo esto en el momento de la comida. Claro. No hay que martirizar al niño a la hora de la comida. Araceli, una pregunta. Lo que viste que está en este caso particular comiendo este niño, sí es balanceado, ¿no? Sí, cumple con los 3 grupos básicos, sin embargo, la presentación de acuerdo a la edad, sí, el pedazo de brócoli, no sé si lo observaron con el tallo grandecito, entonces querer que él coma un pedazo muy grande y superior al tamaño hasta de la boquita del niño. Y también algo importante en este caso es, todo está en base al niño, o sea, la atención, el padre fijo sobre el niño, la mamá obsesionada con el niño que coma, y realmente ellos no disfrutan como padres el alimento. Lo ideal es que servimos el alimento en nuestra mesa en la proporción que a cada uno corresponde y platicamos de algo agradable, no que el niño no quiere comer, no que el niño no le gusta eso, no que el niño no le gusta otro, descentralizar un poco la atención del niño y llevarlo a un ámbito de una relación familiar en donde yo digo, oye, qué rico te quedó este platillo, dirigiéndose a la esposa, mira, está muy fresco este pepino, esta lechuga, no sé, dar otro contexto en la comunicación respecto a la alimentación. Oye, y aprovechando que tienes ahorita tú la palabra, nos están preguntando también, han estado llamando, ¿cómo hago responsable a un niño tan chiquito? Porque en uno de los bloques anteriores tú dijiste, es que es responsabilidad del niño su alimentación. ¿Nos puedes ampliar un poco ese concepto, por favor? Claro que sí, o sea, la responsabilidad del padre, habíamos comentado que era prepararle el alimento, hacerlo atractivo, que el niño se siente a comer, que el niño participe, inclusive en la preparación de los alimentos funciona muy bien, que el niño se ponga su gorrito, pique el jitomate, el pepino, o sea, integrar al niño en la alimentación es la responsabilidad del padre, pero si come o no, realmente es el niño. Entonces yo tengo que confiar en que si mi hijo está sano va a comer, porque es un ser humano que tiene la necesidad fisiológica de alimentarse. Entonces el ya por ende ser un ser humano ya te da hambre en algún momento y entonces tienes la supervivencia, ¿no? El vivir. Entonces el niño tiene esa responsabilidad. O sea, sí muchos padres les conflictúa el decir cómo lo dejo. Claro, o sea, es una obsesión el querer yo darle y darle. Mi responsabilidad yo la cumplí y tengo que estar tranquilo. Y decir el plato que yo le ofrezco a mi hijo está sobre la mesa como padre cumplido, no está la jícama entera, ya se la rayé, no está la zanahoria entera, mi responsabilidad como padre de levantarme a darle desayuno, prepararle su comidita, su cena, sus colaciones, yo cumplí. Pero hablar con el niño y decirle, hijo, tu responsabilidad es comer. ¿Quieres crecer? Come. ¿Cómo te gustaría estar de grande? No, pues, y ellos entrar en una relación, en una comunicación asertiva, no de obligar al pequeño. Moni, ¿tú qué opinas de esto? Yo solo quiero agregar aquí, una manera también de responsabilizar al niño es, es hacerlo sentir capaz de que él puede comer solo. Entonces, si estamos todo el tiempo diciéndole, come, te falta esto, te falta esto, te falta esto, come, come, ni siquiera podemos tener una plática en la mesa, porque acuérdense que también la comida es parte de la convivencia familiar. Y si todo gira para el niño, si todo gira en relación a la comida, primero no está viendo una convivencia sana,
porque el niño no se siente cómodo. Y segundo, el niño no se siente responsable. ¿Por qué? Porque tengo a un papá o a mi mamá que me está diciendo todo el tiempo que coma, que agarre el tenedor, que coma esto, que no coma esto. Entonces, ¿por qué me voy a sentir yo capaz de responsabilizarme sobre mis propias acciones? Claro, porque lo estás mandando todo el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a los 4. Y bueno, por acá tenemos a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Oye, ahorita que estás oyendo esto, ¿a ti qué te sucede a la hora de la comida? Pues de hecho, bueno, yo tengo un niño de 7 años. A él no le gusta comer carne, lo que es dentro de la casa. A él come la carne en otras casas. Y eso es lo que digo, ¿por qué? ¿Y qué te dice él cuando tú le preguntas? Me dice que no le gusta, que no la quiere. ¿Qué tipo de carne? O sea, cualquier carne. A él no come nada de carne, pura verdura. O sea, nada de proteína. Exacto. Digamos, no come carne de cerdo, no come carne de pollo, no come pescado, no come res. Nada de carne, no le gusta. Él, pero va a la casa de un tío y ahí sí se la come. Ok, a ver, Moni, ¿qué le podemos decir a esta mamá? Yo creo que aquí es importante a lo mejor que tú de alguna manera veas cuál es la relación que tú, como mamá, como su mamá, tiene con la carne y la carne en la casa. O sea, ¿qué le dices tú para que se coma la carne? Pues nosotros, de hecho, o sea, lo que es nuestro guisado y nuestra sopa, lo que comemos. Pero a él sí, o sea, yo para mí, como él está chico, yo siento que su estómago está pequeño, entonces le doy poquito. Pero en sí él no quiere carne en la casa. ¿Y en la casa? Sí, ¿Y qué o sea, en nuestra casa donde vivimos no quiere, no la come. ¿Y qué sucede en la casa, por ejemplo, del tío que sí come carne? ¿Qué hay diferente en esa? Pues nada, porque lo que pasa es que vivimos cercas, mi tío y donde mi hijo. Vamos a la misma carnicería, vamos a lo mismo, pero no la quiere, realmente no sé por qué, y no come. Ok, los especialistas nos están diciendo, bueno, Mónica nos estaba comentando que a veces tiene que ver con la relación que nosotros establecemos con el alimento, pero también a veces tiene que ver con las reglas y el control, ¿no?, que existe dentro de la casa. Vamos a ir un corte, pero en un momentito regresamos. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. ¿Sabes qué creo que pudiera...? Continuamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y lo invito a que mañana no se pierda el programa Diálogos en Confianza, que se va a tratar de los 35 años del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Fíjese usted, bueno, sabemos todos que no saber leer ni escribir representa una desventaja para el mundo en el que vivimos el día de hoy. Sin embargo, cuando hablamos de esto, hablamos de una alfabetización que pretende tener a las personas en igualdad, en condiciones de igualdad, para que pues tengan todos las mismas oportunidades. Y esta ha sido la labor durante 35 años del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Por eso la importancia del programa del día de mañana y de presentarle a todos ustedes todo lo que ellos hacen por la comunidad, los objetivos de sus programas y que siempre están encaminados en preservar la unidad nacional y la educación básica de las personas jóvenes y adultas. Así que mañana no se pierda el programa, va a estar también completamente en vivo, Diálogos en Confianza. Nosotros continuamos con nuestro tema del día de hoy, Cris. Muchísimas gracias, Sandy, claro que sí. Y bueno, como ustedes ya saben, todos los martes aquí en Diálogos nosotros les damos a ustedes a conocer algunas de las personas que están desaparecidas y quiero recordarles que la información que ustedes nos puedan dar es muy importante. De hecho, sí se han encontrado a muchísimas de estas personas, gracias a todos ustedes, a las llamadas que dan, a algún comentario por cualquier cosa que ustedes los reconozcan o los vean en algún lugar. Así es que, por favor, pongan atención a las siguientes imágenes, que estas personas están desaparecidas. La primera persona que vamos a ver es Josué Rodrigo Trejo Mosqueda. Él se extravió en el mercado de Tláhuac, en la colonia Barrio de Guadalupe, en la delegación de Tláhuac. Y esto fue el 20 de julio del 2016. Ahí puedes ver su imagen en la pantalla, Josué Rodrigo Trejo Mosqueda. Cualquier información que tengas, por favor, bueno, pues ya sabes, es muy importante para nosotros. La siguiente imagen que vas a ver es de Jefferson Yaret Herrera Rodríguez.
Él se extravió en la calle San Alejandro 672, en Santa Úrsula, Coapa, en la delegación de Coyoacán. Esto sucedió el 10 de agosto del 2016. Ahí lo puedes ver, Jefferson Yaret Herrera Rodríguez. La siguiente persona que también está perdida y que queremos ayudar a recuperar es Óscar Alberto Sánchez Díaz. Él se perdió en la calle Sur 13, manzana 181, lote 6, de la colonia guadalupana, segunda sección, en el municipio de Valle de Chalco. Esto fue el 21 de febrero del 2012. Ya hace un ratito, Óscar Alberto Sánchez Díaz. Y bueno, por supuesto, cualquier información es importantísima, así es que por favor ayúdanos a encontrarlos. Y acompáñame a ver el siguiente testimonio. Es un niño de secundaria que no quiere comer. Vamos a ver qué dice su mamá. Mi hijo ya está en la secundaria, está en segundo de secundaria, va a cumplir 14 años. Mi hijo desde que nació no quiso tomar de mi leche. Cuando empecé a introducirle las papillas, le gustaban obviamente más las dulces, ¿no? Pero cuando le trataba de dar lo que son verduras o carne, siempre hacía como si fuera a vomitar. Entonces, conforme fue creciendo, eran muy específicos los alimentos que a él le gustaban. Nunca ha comido arroz, las frutas ni las verduras tampoco las come. En algún tiempo tomó agua de Jamaica y de limón, pero solamente si era colada, porque le producían asco los gajitos. Ahora toma pura agua sola, no toma otra cosa, y la única fruta que come es el plátano. Poco a poco fue dejando un poco más los alimentos y ahora en lugar de ir comiendo mejor, ha ido empeorando su alimentación. Mi miedo es que se descompense, que llegue a tener alguna enfermedad porque no tiene de dónde tomar vitaminas ni minerales. Y tampoco puede tomar suplementos porque todo le da asco. He platicado con el pediatra y él me ha recomendado que a veces lo deje sin comer y que le diga nada más hay ciertos alimentos que comemos todos en familia y si te gusta, cómelo y si no, no se va a morir. Pero para mí es difícil porque yo siento feo por él, entonces de repente no come y me dice, pues no voy a comer porque no me gusta. Y yo me siento mal y siento que algo le va a pasar, entonces termino dándole lo que le gusta. Es complicado porque a veces hay que hacer una comida especial para él y otra para la familia. Por ejemplo, cuando se va con su papá me llama y me dice, él no quiere comer, dice que solamente le gusta cómo le guisas tú. Y, por ejemplo, come pollo y solamente le gusta cómo lo hago yo. Si lo hacen en otro lugar de la misma manera que yo lo hago y con los mismos ingredientes, no le gusta. A veces yo le digo, si yo me muero, ¿qué va a hacer de ti? Porque solamente te gusta lo que yo te hago. Hay gente que me dice que yo tengo la culpa, que porque desde chiquito no lo acostumbré, pero mi hija, por ejemplo, come absolutamente de todo. Come hasta los alimentos veganos que yo como. Fíjense, veganos. ¿Qué opinan? ¿Alguno de ustedes que quiera comentar el caso de esta mamá? Fíjate que se me vino a la mente algo, una locura, pero a veces las locuras pueden ayudar. Y es, ¿qué pasaría si ese fuera, por ejemplo, de intercambio a casa de unos tíos en otro lugar o de gente que no conoce? A un intercambio 1 mes o 2 meses. Me imaginé una situación así tal vez muy de choque, pero sí. Oye, muy de choque que muchos papás, perdón la interrupción, hemos soñado. Para los dos. Porque hace poco me acaba de decir un familiar, me dice, ¿y si te intercambio? ¿No? A mi hija contigo se porta perfecto, así suele suceder, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque yo observé, por ejemplo, una mirada, observé una relación tal vez muy cercana a su mamá. Y bueno, habría que ver qué hay ahí, ¿no? Veo que hay una historia de muchos años, habría que ver cómo es esta relación, porque sí me parece que hay algo ahí emocional en la relación que tenga que ver con la relación de ellos. Oye, y escucho que ella cede una y otra vez, ¿no? Dice, a mí me da mucho miedo que él no se alimente adecuadamente, que no tenga los nutrientes, etcétera, y vuelvo a ceder. Y me llama la atención es como que ahí donde pierde, ¿no? Claro, ahí es donde ella pierde y donde otra persona que tal vez no es su mamá, tal vez no tendría este nexo y le sería más fácil decir, oye, pues hay esto de comer. Me llama la atención que yo veo al muchacho bien, aparentemente, no sé, tal vez está desnutrido, habría que revisar, pero lo veo muy bien, entonces me llama también la atención eso, ¿no? Yo esperaba ver un chico muy delgadito, ¿no? Yo creo que ahí hay una manipulación
de la relación que existe con la mamá. Y creo que ahí el papá vive aparte, por lo que dice, se va con el papá, sí. Y entonces el muchacho, en todas las edades puede pasar, ¿eh? Los niños también desde 1 o 2 años de edad ya manipulan a la familia, saben con quién pueden, con quién no. Habitualmente con quien no pueden son con los abuelos. Los abuelos son muy consentidores, pero con ellos se portan muy bien los niños y los adolescentes también. Pero en la casa, con la mamá, con el papá, manipulan muy bien las situaciones y habitualmente los niños y el adolescente sale ganando. Claro. Moni, tú querías comentarle algo a esta Leticia que había hablado de eso y que aparte se junta, ¿no? Con esto de que fuera de la casa parece que es otra relación con la comida que la que es dentro y que es lo que justamente Miguel Ángel nos estaba comentando. Yo creo que aquí es importante resaltar es muy importante lo que le decimos a los hijos en relación a la comida, pero también a veces es importante lo que no se dice. Y lo que nosotros sentimos en relación a la comida o nuestras preocupaciones o nuestros miedos, esos miedos a veces de que se va a desnutrir. La realidad es que la desnutrición no va a suceder de la noche a la mañana, como si seguimos y vemos a un especialista y vamos siguiendo su peso, seguimos más o menos su nutrición a lo largo de 2 semanas, como dijo el doctor, bien podemos darnos cuenta que no sucede, de repente un día en la mañana va a estar desnutrido. Entonces nuestros miedos a veces son mucho más irracionales o grandes de lo que realmente es la realidad. Entonces es importante a veces tratar de, primero que todo, observar a nosotros mismos, o sea, qué sentimos nosotros cuando mi hijo no está comiendo y tratar de trabajar nuestros sentimientos y nuestros propios miedos para hacerlos un poco más reales. Y segundo, a veces hacer estos ejercicios de que se vaya a comer, se vale que se vaya a comer con el tío y que coma con el tío el pollo y dejar de la insistencia en casa. Este consejo y esa sugerencia es hacia ustedes, dejar la insistencia en casa por un rato para que la atención hacia mi hijo no come carne, ese enunciado que a veces nos repetimos y que ellos a veces escuchan y quieren hacerlo realidad. ¿Por qué? Porque están llamando la atención de esa manera. Claro. Entonces, es como una etiqueta, ¿no, Moni? Exacto. O sea, yo como mamá ya le puse la etiqueta de él no come carne. Y un poco estábamos comentando en el corte que ahora está hasta de muda. Exacto. Entonces te sientes como, wow, mi hijo es de los nuevos, que no es tu caso, no, pero sí hemos escuchado a mamás, ¿no? Que de repente presumen, es que es vegetariano, es que no le gusta la carne, como esta nueva ola de no comer la carne, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre también lo que decimos y lo que no decimos en relación a la comida y a lo largo de la mesa. Y hacer estos ejercicios de cambiar, o sea, esta es la parte de no aferrarse y ser un poquito más relajado en relación al tema de la comida. O sea, es muy importante la nutrición. Esas son las pequeñas locuras, ¿no? Que de repente puedes cambiar el esquema y puede funcionar. Exactamente. Claro. Oigan, fíjense que nos hicieron un comentario que seguramente pues les brincará, pero a ver qué opinan. Dicen, hay de repente buenas nalgadas pediátricas. Así la nombraron. Yo nunca lo había escuchado, pero me dio mucha risa el término. ¿Qué opinan ustedes de las buenas nalgadas pediátricas? Lo que sí me queda muy claro es que hay muchos momentos de desesperación, ¿no? Sí. Eso es evidente, ¿no? Y de esto miedo, habla, ¿no? De miedo, de preocupación, de desesperación cuando un niño no quiere comer y la angustia, ¿no? De se va a morir. Sí, porque esa es la angustia, ¿no? A lo mejor antes de dar una nalgada, y yo creo que todos como papás en algún momento tal vez dimos una nalgada, yo creo que esto es muy humano, reconocer la desesperación y si se puede, hacer un pequeño espacio, respirar tantito, ir a tomar tantita agua y ver si se puede hablar de una manera diferente o hacer algo diferente. ¿No? Porque luego nos arrepentimos de la nalgada que dimos. De la nalgada pediátrica. Yo siempre los pediatras ya no damos nalgadas. Los pediatras definitivamente ya no damos nalgadas. O sea, cuando nacen los bebés ya no la dan. No, tampoco, ya no, tampoco, ni a ninguna edad, ¿eh? No, es que es importante saberlo, ¿no? Sí, porque claro. De repente, pues no sé de dónde viene el nombre de nalgada pediátrica. Pues yo creo que sí, de la nalgada que daba el pediatra en alguna época, en el momento de nacer. Pero eso ya pasó hace muchos años. Ay, es historia de la medicina. Ahora ya los reciben con amor, no claro, con violencia. Así debe de ser, me parece con amor. Muy bien. Y lo mismo sucede en casa cuando los niños ya son mayores. No hay por qué estarlos golpeando, por qué agredirlos. Yo creo que ahí queda un trauma, vuelvo a lo mismo, del niño que se siente agredido. Y hablando de la alimentación, la hora de comer debe ser agradable, debe estar en familia, como muchos lo han mencionado. Desafortunadamente, el niño muchas veces que oye la hora de comer, ya siente un temor, ya siente un medio, porque me van a obligar, porque me van a castigar, porque no me van a dejar salir a jugar, porque tengo otras ocupaciones, a lo mejor más importantes para el niño, que simple y sencillamente comer. Entonces hay que cambiar
esos mitos de comer a fuerzas, de comer todo lo que nosotros comemos, y hay que realizar estímulos positivos hacia ese niño, hacer de esa hora, media hora, agradable ese momento. ¿Algunos estímulos positivos que nos puedas dar como ejemplo para que los papás que nos están escuchando los aprendan? Claro, hablar en forma adecuada en el momento, contar chistes, no estar en forma inquisitiva con el niño, come todo lo que necesitas comer. Ahora desafortunadamente también está la moda de los aparatos electrónicos y que los niños están jugando y están comiendo. Hay reglas, para todo hay reglas. Es la hora de comer, quitamos los aparatos electrónicos y platícame qué hiciste el día de hoy, cómo está fulanito de tal, cómo te fue en tu escuela, qué actividades hiciste fuera de la escuela, qué piensas hacer, qué te gustaría hacer, o contar cosas de nosotros mismos. Fíjate que el día de hoy en el trabajo, pero cosas agradables, ¿sí? No la queja de todos los días. Yo creo que eso tiene que ser positivo. El plato del comer, con adornos, con arreglos para los niños pequeños, el ponerle ojitos, ponerle carita, estimularlos a darles el alimento que ellos prefieren. Es común que me lleguen a mí los papás en la consulta y me dicen como queja, es que no come calabazas, no come zanahorias. Yo les pregunto a los papás, ¿y a ustedes les gustan las zanahorias, les gustan las calabazas? No, doctor, no las compramos, no la puedo ni ver. Entonces, ¿por qué lo tenemos que obligar al niño a comer esos alimentos que a mí tampoco me gustan? Porque sentimos los papás que yo ya crecí, ¿no? Y a él le falta crecer, entonces él necesita las zanahorias que a mí no le llegan. Oye, yo me acuerdo ahora que ustedes dicen alimentos que nos obligaban de niños y que después de grandes ya no quieres. Yo me acuerdo, por ejemplo, el hígado. El hígado, lo odio, lo odio. ¿También lo odias? Sí. Es que el hígado nos dieron a una generación, nos obligaban a comer hígado una vez a la semana. Era muy nutritivo y ahora no te paras, totalmente opuesto. No te paras hasta que te lo acabes. Sí. Y pasan las horas y lo tienes en la boca. Y es que además los papás depositamos en los hijos un montón de cosas. ¿Cómo qué cosas depositamos? Por ejemplo, que sean sanos, que sean fuertes, que coman todo lo que yo a lo mejor no comí. Les ponemos que sean casi perfectos, ¿no? Claro. Oye, Emma, y a mí me llama la atención algo que ha estado saliendo una y otra vez. O sea, cuando la atención está en el niño, en que coma el niño, en el alimento del niño, ¿qué cosas se está escondiendo atrás de esa familia? Que el momento de la comida solo está enfocada a la pareja, hombre, mujer, dos mujeres, dos hombres, al niño. Claro, es como el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Es el foco de atención, porque tal vez en la pareja no hay un tema de conversación. Tal vez la pareja no puede hablar o están muy distanciados y entonces el niño además es un perfecto distractor de otras problemáticas, de la falta de comunicación, de conflictos, de infidelidad, de un montón de cosas que pudiera haber en la familia, ¿no? Claro. Y entonces el niño se puede convertir en un foco de atención y sobre él se va toda esta atención, ¿no? O sea, en vez de atender el conflicto de pareja, atiendo supuestamente el niño. Exactamente, se está atendiendo al niño. A mí me gustaría compartir algunas estrategias de incentivos, por ejemplo, los platos con dibujos animados, que a veces no son muy caros, se pueden comprar en el súper mismo, el plato de Cars, y a veces a los niños eso es, wow, el mayor motivante porque va a comer arroz en el plato de Cars o va a comer pollo en el plato de Cars. Entonces, usar ese tipo de cosas, o sea, una vajilla especial para el niño también ayuda a que no sea el plato de vidrio, que tiene que estar comiendo perfectamente porque así no se puede romper y tiene cantidades muy grandes. Entonces, de alguna manera también puede ayudar. Claro, esos platos también son un poco más pequeños, ¿no? Nos pueden ayudar como papás a entonces reducir también la porción. La cantidad. Otra pregunta que nos están haciendo también mucho es si los niños tendrían, ¿ustedes qué opinan, que comer separados o integrarlos a la comida familiar? O si cuando son chiquitos separarlos y a qué edad integrarlos. Mira, yo creo que depende de la ocasión, porque por ejemplo, hay comidas familiares en donde los adultos comen a las 5 de la tarde y tal vez el niño está muerto de hambre. En esas situaciones tal vez es conveniente que los niños coman antes y estén tranquilos, y los papás también. Pero si es una comida familiar a una hora, digamos, adecuada también para los niños, razonable, yo creo que integrarlos es muy sano en la plática, que ellos escuchen, que vean, que aprendan, que convivan, preguntarles, platicarles.
Claro, porque en una de las cápsulas que vimos, bueno, por supuesto vimos a la familia completa comiendo, pero hubo otra donde la mamá le está dando solo a él, sí. ¿no? Y ahí no está viendo la parte de imitación, la parte de yo estoy haciendo lo que tú estás haciendo. Claro, ¿por qué tú no comes y yo me tengo que acabar todo esto? Y es muy ¿no? común, en México es muy común esta parte de llegar, por ejemplo, a un restaurante y pedirle antes a los niños para que no se vayan a morir de hambre, que también es bueno a veces, porque los niños comen antes. Vamos a un corte y ahorita te retomo, Moni. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional en su edición número 35. De verdad los invito a que no se pierdan la oportunidad de caminar por estos pasillos, de disfrutar de todos los libros que hay. Pocas veces de verdad nos damos este tiempo y nos damos la oportunidad de tocar un libro que nos hable de tantos temas variados. Probablemente nos gusta o tenemos contacto con el área infantil. Bueno, pues darnos el tiempo de traer a los hijos. Si tenemos alguna especialidad en particular que nos guste, bueno, pues aquí pueden encontrar de todos los tipos, todos los autores. Recuerden que va a estar hasta el próximo domingo para que puedan acudir con toda su familia. Y también lo quiero invitar a que la próxima semana no se pierda nuestro programa de martes en Diálogos de Familia, en donde vamos a hablar de las ventajas y las desventajas que tiene ser un hijo único. Tiene mucha relación con el tema del día de hoy, en donde está esta lucha en el momento de comer, en donde los papás probablemente ponen la atención en solamente un hijo. Entonces, bueno, ¿cómo se da la relación? Y también socialmente muchas veces hay mucha presión y te llegan a decir, ¿para cuándo el hermanito? Y tú tienes que justificar tu decisión, o tal vez no es una decisión, sino que así te tocó las circunstancias en donde ya no pudiste y sí quisiste tener más hijos. El próximo martes no se pierdan el programa donde nuestros especialistas nos van a hablar de esto, y mientras tanto ustedes, si quieren participar, nos pueden ir llamando. Y bueno, yo les comento algunos mensajes que hemos recibido sobre el tema de la alimentación, Cris, y allá en el estudio les hago llegar esto. Nos dicen aquí que es importante que la familia se tome el tiempo para convivir y compartir el momento de la comida. Dice también Gerardo que en México muchas personas padecen hambre y algunos en el extremo comen y comen muy mal, comida chatarra de la cual se habló. También nos comentan que a veces Alma Lucía nos dice que de chiquita la obligaban a comer la sopa, y la obligaban tanto que ahora, bueno, la odia. Esto también nos hablaban los especialistas sobre las consecuencias que puede tener al obligar a los niños. También nos dan algunas ideas de cómo darle los alimentos más divertidos a los niños. Por ejemplo, nos dicen, le hago caritas cuando doy ensalada, mezclo lechuga con jitomate o frutas, y esto le ayuda a hacer más divertida. Y también una última recomendación que nos da Minoru en el Twitter es no saltarse las comidas. Esto los especialistas nos lo han dicho siempre, pero hacer todas las comidas, incluso las colaciones, es muy importante. Regresamos hasta el estudio. Sí, Sandy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, comida chatarra. Han dicho mucho esto de la comida chatarra, no hemos hablado de ella. ¿A qué le llaman comida chatarra? De repente como que tenemos un mal concepto también. Dicen, en la escuela solo hay comida chatarra. ¿Qué opinan de la comida? A ver, por favor, Miguel. Bueno, la comida chatarra se refiere a aquellos alimentos que están procesados y que habitualmente vienen empaquetados. Pueden o no venir empaquetados, se pueden comprar en la calle a granel, ¿sí? Y que desafortunadamente la mayoría de estos alimentos son elaborados a base de carbohidratos y de grasas. Este tipo de alimentos que no van a dar una nutrición adecuada porque no están balanceados precisamente en forma adecuada. La mayoría de estos alimentos nos llevan a todo lo contrario, a subir de peso en forma desproporcionada. Claro. Sí hay que consumirlos, no todos los días, 1 o 2 veces a la semana creo que es permitido, y no en exceso. Vamos a ver qué nos dice la nutrióloga. Bueno, realmente tal, así como comida chatarra, algunos tecnólogos en alimentos nos han sugerido que no es una palabra adecuada, que porque alimento es alimento. Sin embargo, los que trabajamos en el área de nutrición sabemos que los niños o las personas que ingieren este tipo de alimentos pues tienen altas dosis calóricas de grasa, como bien lo comentó el doctor, sodio también, y no tienen fibra, no tienen vitaminas, y son muchos de ellos no tienen proteína tampoco. Entonces, si yo a mi hijo solamente le doy
uno de estos paquetes o alguna solamente de estas sopas y no incluyo los demás, estoy haciendo que mi hijo desplace realmente los alimentos que él requiere para su crecimiento. Entonces muchos padres... ¿En qué tipo de paquetes estás pensando? Las sopas, bueno, sabemos que hay muchas sopas que vienen, que nada más le echas agua y que, bueno, eso de vez en cuando hay que comerlo, pero ¿paquetes como de qué? Por ejemplo, de frituras, en donde el niño consume estos alimentos y después obviamente su estomaguito está lleno, se siente satisfecho por la cantidad de grasa que le proporcionó, tiene a la mejor plenitud, sin embargo, no ingirió la comida que era recomendable, ¿no? Para él. Una manera, bueno, que yo a veces he platicado acerca de cómo hacerlo, cómo limitar y cómo sí comida chatarra, no comida chatarra, es el tema de a lo mejor dejarlo de comprar en casa. Está en todos lados. La verdad es que está en todos lados y que si van a ir a la fiesta del amiguito o si van a ir inclusive a unos, no sé, unos juegos en algún centro comercial, van a encontrar ese tipo de comida chatarra y a los niños les atrae porque está hecha para llamar su atención. Claro, los colores, las formas, los sabores. Entonces, a lo mejor una manera de limitar eso es no comprarla en casa. Entonces, que no la tengan en esa cercanía de, bueno, puedo agarrar unas papas, unas galletas y comérmelas así, y en la casa tratar de hacer alimentos hechos en casa, que tienen muchísimo más nivel nutricional que otros. Claro, y a veces es un poco que nos da flojera a los papás o a las mamás, ¿no? De pararte, cortar la zanahoria o poner en la mesa este tipo de otros alimentos que pueden ser también parte de la botana o parte de los alimentos que son entre comidas y de repente es más fácil abrir una bolsita. Yo creo que, claro, es una manera de poner de nuestro lado. Otro de los temas que Sandy nos comentó y dice que los papás dicen, bueno, no hay que saltarse las comidas, pero un poco se contradice, Miguel Ángel, con lo que nos dijiste tú al principio, porque dices, bueno, hay niños que no comen todo el día o que sí comen pero no cenan. Entonces, ¿qué hacemos con esta nueva información donde nos dice que tiene que haber 5 comidas al día y que tenemos que comerlas como adultos y que aparte muchos estamos diciendo, sí es cierto, sí funciona? ¿Y qué pasa con mi hijo cuando él no quiere comer más que una vez al día? Sí, esto me refería específicamente entre el año 1 y los 3 años, que sucede este tipo de alimentación. Hay que recordar que lo más importante para el niño a esta edad es el juego, el estar en actividad física. Y para él, el comer es estar perdiendo el tiempo. Entonces consume un desayuno muy nutritivo y después deja de comer. Yo recomiendo que cuando menos un alimento del día sea en familia. Va a depender mucho de las actividades en sí de la familia, pero puede ser el desayuno, porque el niño va a la escuela probablemente en la tarde, el papá trabaja en la tarde, a lo mejor también la mamá, o la comida o la cena. Claro, que en familia elijan, ¿no? El que sea mejor para ellos, pero no tiene que ser como tradicionalmente se creía la comida. La comida puede ser como dices tú, el desayuno, la cena, el desayuno, claro, pero sí cuando menos una comida al día. ¿Por qué crees que es importante? Porque hay convivencia. En ese momento tenemos que convivir, tenemos que, insisto, ser de esta hora de la comida o de la cena o del desayuno alguna situación agradable, en donde yo como papá eduque a mi hijo también en este aspecto. A veces se nos olvida y creemos que educar al niño es sentarlo y enseñarle las cosas como tal. A la hora de la comida también podemos educar a nuestro niño, dejarlo que consuma los alimentos que él tiene preferencia, dejarlo que él nos platique de todas sus cosas que está ocurriendo. Hay ocasiones que ya en la edad escolar está ahora desafortunadamente muy habitual que los niños sean agredidos por otros compañeros, por un adulto, y no nos percatemos de esta situación porque no platicamos con nuestro niño. Andamos todo el día deprisa, las carreras, el trabajo, los otros niños, y a la hora de la comida podemos saber qué es lo que le está ocurriendo a nuestros hijos. Oye, Moni, fíjate que a veces a la hora de la comida muchas personas utilizan la televisión. ¿Qué opinas? No. Es un tema difícil, es un tema definitivamente que es importante. Estamos en televisión, pero no a la hora de la comida. No es hora de comida, bueno. Creo que, por ejemplo, el tema de la televisión le previene que el niño se dé cuenta que está comiendo. Que ojo, aquí quiero resaltarlo. Se habló mucho acerca de cómo meter, por ejemplo, estos alimentos nutricionales a las sopas, por ejemplo, para que nutran al niño, pero el niño no se dé cuenta. Pero también es importante que el niño cree esta conciencia de que,
sí me gusta el brócoli. Sí me gusta el queso, pensé que no, para que también él vaya abriendo su repertorio de alimentos y no crea que solo está comiendo enchiladas, pero en realidad también tiene zanahoria y todo. Digo, está muy bien también cuidar la parte nutricional, pero también la conciencia del niño. La tele hace que el niño ni siquiera se dé cuenta que está comiendo. Claro. O sea, se están metiendo cosas a la boca y no se da cuenta que está comiendo y esto no educa. O sea, es importante saber que ni el niño ni tú como adulto. Ni el adulto, claro. Exactamente. O sea, tú tampoco estás dándote cuenta de lo que te metes a la boca. Definitivamente. Y aparte limita el tiempo familiar. Además, estamos viviendo una familiar. época en la que todos son distractores. Y algo contra lo que me parece que estamos batallando es justamente contener la atención en algo que te permite vivirlo plenamente. Entonces, si disfrutarlo, tener conciencia y vivirlo. Entonces, la comida es algo fundamental de toda la vida y si se comparte genera vínculos también en la familia. Oye, porque aparte esta idea de la nutrición también tiene que ver con nutrir las emociones, nutrir el cuerpo, nutrir todo, no solamente, o sea, nutrir la relación. O sea, va mucho más allá y si pongo la televisión, pues está difícil. Claro, o, por ejemplo, hay papás que leen el periódico o que leen el celular. O el celular, sí es cierto. El celular se nos había pasado. Claro. Oigan, tenemos una mamá en el público que dice, ¿cómo saber las porciones correctas? Que si nos pueden responder, ¿cómo saber las porciones correctas? Bueno, ahí va a depender de acuerdo a la edad. Sí, va a depender de la edad del niño. También va a depender de la presencia tal vez de alguna enfermedad, de los gustos y preferencias del niño. Por ejemplo, el caso de ellos en particular tiene 5 años. Tiene 5 años de edad y bueno, sí se necesita para saber la cantidad de porciones de los alimentos, tener ya una entrevista individualizada para poder darle al niño exactamente las porciones, ¿no? Que pero entonces, Araceli, eso sería de manera individual de cada niño, sí, porque claro. Muchas mamás, ahorita esta mamá está aquí en el público y tiene la oportunidad de hacer esta pregunta, pero seguro muchas que nos están viendo no van a poder pagar una consulta. Sí, porfa, diles algo. Sí, bueno, miren, con que cumplan con el plato que estamos enfatizando del buen comer en el desayuno, comida y cena, y tal vez en una de las colaciones, podemos nosotros estar tranquilos en que el niño está comiendo lo que necesita. Oye, ¿qué opciones de colaciones? Bueno, hay muchísimos, desde pequeños sandwichitos en donde la mamá puede, si el niño va a la escuela, con frutita aparte y adentro algo de proteína, ya sea de origen vegetal, animal. O sea, es igual los mismos grupos, pero de manera más pequeña. Todo va a depender de la hora. Por ejemplo, si el niño desayuna muy temprano, pasan muchas horas y desayuna, no sé, aquí las grandes distancias, no sé, desayuna a las 6 de la mañana, a las 10 que es su receso, su recreo, ya pasaron muchas horas y él requiere consumir otra vez alimentos completos, o sea, los 3 grupos básicos. Pero si el niño desayuna un poquito más tarde, pues puede ser una colación que probablemente consiste en fruta, algo de amaranto, semillas, yogur, por ejemplo. Y entonces todo dependerá también de la edad del niño, dependerá del apetito del niño, porque también es un error que los padres estén limitando todo el tiempo de que ya, deja de comer ya. Estando el niño en crecimiento, el niño regula perfectamente el hambre y la saciedad. O sea, hacerle caso a sus ganas de comer, ¿no? Así es. A su apetito. Oye, ahorita te doy la palabra, Emma. Nada más quería preguntarle a Mónica, nos está preguntando estos mismos papás que están en el público, dicen, ¿qué se hace con el chantaje que se vio en la cápsula del niño de secundaria? ¿Cómo lo enfrentas como papá cuando ya te das cuenta? El chantaje que se vio, la manipulación que se vio, ok. Definitivamente es muy importante tener la posibilidad de hacerte un poquito para atrás, en el sentido de, si estás adentro como mamá, si estás adentro, es difícil notar e identificar chantajes. Entonces es importante, yo llamo a veces hasta dar hacerte un viaje de fin de semana y pensar en eso, o sea, separarte también físicamente de la situación, especialmente cuando ya el niño es más grande, que puede de alguna manera intervenir o la manipulación puede ser intensa, pero también en niños chiquitos, ¿qué sucede? Otra de las maneras es, como dije, cambiar el espacio en donde sucede la comida, y las personas con las que sucede. Entonces, dejar a lo mejor que el papá, en este caso, por ejemplo, se encargue un poquito más de comer con el hijo, me explico, y decirle y hablarle sobre el tema de la comida, y ella a lo mejor durante una semana no coma con el hijo. Emma, ¿tú qué opinas? Sí, eso mismo. Yo trabajaría mucho con la mamá, porque a mí me dio la impresión de que lo difícil para los papás muchas veces parte de los papás.
Y entonces si ellos empiezan a crear esta distancia y a crear conciencia de que están muy involucrados, sería más fácil decir, bueno, me voy a separar una semana, ¿no? O soltar un poco. Yo creo que aquí muchas de las situaciones de las que hemos hablado es poder tener la posibilidad de soltar, decir, a ver, reconocer que la mamá está angustiada y decir, a ver, ¿qué hago con esta angustia? Voy a probar esto, voy a tratar de hoy no comer, de darle algo diferente y decir, bueno, come tú, o comamos juntos los dos, porque aquí solamente comía el joven y la mamá no estaba comiendo. Entonces empezar como a romper lo que es la rutina, Exacto. Los espacios, tal vez incluso los horarios o el tiempo prolongado de comer. Vamos a comer media hora, que sería un tiempo muy razonable. Así es. Y después de la media hora recogemos en la mesa y se terminó la hora de la comida, por ejemplo. Claro. ¿no? Cris, Reglas. se me ocurre con tu pregunta específico que el muchacho ya adolescente, decirle, ¿sabes qué? Me vas a acompañar al súper, al mercado, vas a comprar lo que tú consideres que te vas a comer. Llegar a la casa, aquí está, prepárate tú tus alimentos. Porque ahí parece ser que la mamá le está ofreciendo todo al niño y él también como que ya está a lo mejor fastidiado de tener a la mamá todo el día sobre él. Que es parte de lo de la responsabilidad que Así hablamos. es. O sea, darle a él la responsabilidad de comer. Y sabes yo también no que proveerse. propondría tener otras actividades que no sean comer. Porque tal vez la única en la que están compartiendo sea comer. Tal vez el fin de semana se pueden ir a caminar y hacer otras cosas y la comida dejarla a otra persona. por ejemplo, ¿no? O sea, Sustituir. una vez más, no poner toda la atención en la comida. Sí, Bien. desfocalizar la comida. Ok, ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias a los cuatro. Una última frase para que se lleven los papás. Yo lo que diría es mirarse y si se están sintiendo muy angustiados, ver cómo pueden empezar a soltar de una manera paulatina esos rituales que ya están muy establecidos. Empezar a hacer cosas distintas. Muchas gracias. Adelante. Conocer a nuestros hijos y no caer en la manipulación que ellos habitualmente hacen. Sí, caray, ¿no? Híjole, sí, está difícil, pero muy bien. Adelante. Bueno, yo creo la importancia de dar gracias. Dar gracias cuando tienes un alimento y decir, bueno, yo siento a mi hijo y le digo, esto es lo que tenemos, y que el niño tenga la conciencia que hay un agradecimiento, ya sea a Dios, a los que prepararon, pero creo que eso es algo que cambia, que hace la diferencia y que el niño le da un valor especial a ese alimento, con sacrificio, con amor. Muchísimas gracias. Y bueno, saber que siempre vamos a influenciar a nuestros hijos. Nuestra influencia siempre está ahí y por lo tanto es importante dejar ir la culpa y activarnos, ser creativos, no dejarnos ir por los miedos, por las emociones irracionales y dejar ir un poquito todo este apego que tenemos hacia cómo hacemos las cosas para empezar a innovar. Muchísimas gracias, claro que sí. Y bueno, por supuesto que quiero despedirme de Sandra, que me despedí ahí como muy rápidamente. Ella se encontraba en la 35ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Búscame en cristinajauregui.com. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.